Llevaba 3 días lloviendo sin parar, convirtiendo las carreteras en ríos de barro que se tragaban las ruedas de los carros. Apoyé la frente contra la fría ventana del carruaje, observando cómo el paisaje se difuminaba en tonos grises y marrones, sintiendo cómo el vehículo se sacudía con cada bache y cada agujero. Mis dedos se retorcían en la tela de mi gastada capa de viaje, un hábito nervioso que nunca había conseguido dejar. «Deberíamos haber esperado», murmuró Clara desde el otro lado del estrecho compartimento, con el rostro pálido a la tenue luz de la tarde. Las advertencias de tormenta eran claras. No respondí. ¿De qué serviría? Habíamos sido convocados a la capital por el Gremio Real de Médicos, y cuando la corte del rey Alfa llama, no se puede retrasar por culpa del tiempo. Ni siquiera los curanderos novatos como nosotros, que apenas merecemos atención en el gran esquema de la jerarquía del reino. El carruaje se inclinó peligrosamente hacia la izquierda y me agarré a la correa de cuero que colgaba del techo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. A través de la ventana salpicada por la lluvia, pude ver que estábamos cruzando el viejo puente de piedra sobre el desfiladero de la Serpiente. Un cruce que siempre había odiado, incluso con buen tiempo. El río que discurría debajo estaba crecido y embravecido, arrastrando ramas rotas y escombros en sus turbulentas aguas marrones. «Esto no me gusta», susurré, más para mí misma que para Clara. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando el mundo se volvió de lado. Primero se oyó un ruido, un crujido como un trueno, pero más agudo, más definitivo, el puente. Algo en la antigua mampostería había cedido. Nuestro carruaje se sacudió violentamente, lanzando a Clara contra mí, y ambas quedamos enredadas en un montón de extremidades y tela. Oí gritar al cochero, oí a los caballos relinchar aterrorizados, y entonces caímos, no rápido, no limpiamente. Nos inclinamos, rozamos contra la piedra. El metal chirrió contra la roca. Mi hombro se estrelló contra la puerta. El codo de Clara me golpeó la mejilla. Todo se convirtió en un caos de sonidos y movimientos, y el sabor a hierro del miedo en mi boca. El impacto me dejó sin aliento. El agua entró a raudales por la puerta del carruaje, sorprendentemente fría. Y de repente, comprendí con total claridad que íbamos a morir allí, atrapadas en una caja de madera en el fondo de un río embravecido. «¡La puerta!», gritó Clara, arañando el tirador que estaba encima de nosotras, que momentos antes había estado a nuestro lado. «Está atascada». El agua entraba por todas las grietas y juntas, subiendo a una velocidad aterradora. Ya me llegaba por encima de la cintura, empapando mi vestido, pesada y fría como la muerte misma. Me ardían los pulmones. Pateé la ventana, pero el grueso cristal se mantuvo firme. Entonces lo oí. Otro sonido que atravesaba el rugido del agua y los sollozos de pánico de Clara. Un estruendo más profundo, el gemido del metal y la madera. Algo más había caído al río. Allí. Clara señaló a través del agua turbia que ahora llenaba nuestro compartimento. A través del cristal distorsionado, pude ver otro carruaje más grande, ornamentado, pintado en carmesí oscuro y dorado. Los colores reales. Mi formación como sanadora se activó antes de que el pensamiento consciente pudiera detenerme. Había alguien en ese vagón, alguien que necesitaba ayuda. «Primero tenemos que salir». Clara me agarró del brazo, pero yo ya me abría paso a la fuerza hacia la puerta superior, la que ahora estaba sobre nuestras cabezas. El agua me daba flotabilidad, me ayudaba a trepar. Mis dedos encontraron la manija, resbaladiza por el agua del río y mi propio sudor de pánico. Se abrió. Gracias a los dioses. Se abrió. Me impulsé hacia afuera, rompiendo la superficie del agua con un jadeo que me pareció mi primera respiración real. La corriente intentó hundirme inmediatamente, pero me agarré al carruaje volcado, con astillas clavándose en mis palmas. Clara salió a la superficie detrás de mí, tosiendo y llorando. «¡Nada hacia la orilla!», le grité, señalando el lugar donde el soporte del puente de piedra ofrecía algo a lo que agarrarse. «Ve, ¿qué estás haciendo?». Sus ojos estaban desorbitados por el terror y la incomprensión. «Hay alguien en ese carruaje. ¿Estás loco? Morirás». Quizás, probablemente, pero ya podía ver que el carruaje real se hundía más rápido que el nuestro, lastrado por su construcción más pesada y sus ornamentados accesorios. Podía verlo inclinándose hacia la parte más profunda del desfiladero, donde la corriente era más fuerte.
No me permití pensar. Pensar significaría reconocer lo absurdo e imposible que era lo que estaba a punto de intentar. En lugar de eso, me impulsé desde nuestro carruaje y dejé que la corriente me llevara hacia los restos carmesí y dorados. El agua estaba tan fría que parecía que me clavaran cuchillos en la piel. Mi vestido se enredó en mis piernas, intentando arrastrarme hacia abajo. Pataleé con fuerza, con los brazos ardiendo mientras luchaba por alcanzar el carruaje real antes de que desapareciera por completo bajo la superficie. Mis dedos agarraron el borde dorado de la manija de una puerta. Me agarré, me acerqué, presioné mi cara contra la ventana y mi corazón se detuvo. Dentro, desplomado contra la pared del fondo, había un hombre. No era cualquier hombre. Incluso a través del agua turbia y el vidrio distorsionado, lo reconocí por los retratos oficiales que colgaban en todos los edificios gubernamentales del reino. Raven Thornfeld, el rey Alfa, no se movía. El carruaje se balanceó y se hundió unos centímetros más. El agua ya cubría la mitad del interior. Tenía unos minutos como mucho. La puerta no se abría. Por supuesto que no. La presión del agua hacía imposible abrirla desde fuera. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algo. Cualquier cosa. Mi mano se cerró alrededor de un trozo roto de la barandilla del puente, todavía unido a un pedazo de piedra, pesado y afilado. Lo golpeé contra la ventana. 1, 2 veces. Al tercer golpe, el cristal se agrietó. Al cuarto, se rompió hacia adentro. El agua entró a raudales por la abertura con tal fuerza que casi me arranca del vagón. Me agarré con fuerza, con los dedos gritando de dolor, y metí la cabeza y los hombros por la ventana rota. Majestad. Mi voz sonaba extraña, aguda y desesperada. Majestad, tiene que moverse. Nada. Permaneció desplomado, con los ojos cerrados, un moratón oscuro ya formándose en la sien. La sangre se mezclaba con el agua que subía a su alrededor. El carruaje se inclinó aún más. Se nos acababa el tiempo. Me apreté contra la ventana, con el cristal rasgándome el vestido y la piel, y gateé hacia él a través del agua que subía. De cerca, era aún más grande de lo que había imaginado, fácilmente más de 90 kilos de músculos sólidos y autoridad. Su chaqueta formal estaba rasgada, dejando al descubierto su poderosa complexión. Por favor, susurré, acercándome a su rostro, comprobando si respiraba, si tenía pulso. Ahí está, débil, pero ahí está. Por favor, despierta. No abrió los ojos, pero su respiración cambió ligeramente cuando lo toqué. Vivo. Estaba vivo. Sacarlo de allí sería imposible. La parte lógica de mi cerebro, la parte entrenada en anatomía y física, lo sabía con certeza. Yo medía 1,61 y pesaba quizás 55 kilos empapada. Él era una pared de músculos y huesos inconscientes. El vagón se estaba hundiendo. El agua subía. Imposible. De todos modos, lo agarré por debajo de los brazos. El primer tirón lo movió quizás 1 centímetro. El agua ayudaba, pero su peso seguía haciendo que mis brazos sintieran que se iban a desgarrar. Planté los pies contra la pared del carruaje y tiré otra vez, avanzando otro centímetro. ¡Vamos!, gruñí, con las lágrimas mezclándose con el agua del río en mis mejillas. ¡Vamos, maldita sea! ¡Muévete! Una voz en mi cabeza, tal vez la de mi madre, tal vez la mía, me preguntó qué creía que estaba haciendo. Yo no era nadie. Una curandera junior de una casa menor. Mi vida no valía nada en comparación con la de los Reyes Alfa. Y sin embargo, allí estaba yo, a punto de ahogarme tratando de salvarlo, cuando debería estar salvándome a mí misma. Tiré con más fuerza. Su cuerpo se movió, deslizándose por el agua hacia la ventana rota. El carruaje crujió, el metal chirrió. Teníamos segundos, solo segundos. Conseguí sacar su cabeza y sus hombros por la ventana. El cristal nos cortaba a ambos. ¿Era su sangre o la mía? Ya no podía distinguirlo. Todo me dolía. Mis músculos ardían. Mis pulmones ardían por falta de aire. El agua me cubría la cabeza y estaba trabajando a ciegas. Me sentía solo. Un empujón más. Una fuerza imposible más. No tenía fuerzas. Su cuerpo salió del carruaje justo cuando éste volcó por completo. El techo ornamentado desapareció bajo la superficie agitada. La corriente nos atrapó a ambos, haciéndonos girar en el agua, y por un momento perdí por completo el agarre sobre él. No, después de todo esto. Me lancé, le agarré por el cuello y me aferré con toda la determinación que tenía.
Mi cabeza salió a la superficie y jadeé, aspirando aire que parecía fuego, y luego nadé hacia la orilla, donde veía a Clara aferrada al pilar del puente, gritando mi nombre. La corriente me impedía avanzar. Tenía los brazos alrededor del pecho del rey Alfa, manteniendo su cabeza fuera del agua, y nadaba con las piernas que parecían de plomo. La orilla parecía imposiblemente lejana. El agua estaba tan fría que ya no sentía los dedos, pero podía ver a Clara extendiendo la mano. Ahora podía ver otras figuras, supervivientes de los otros carruajes, guardias que habían logrado llegar a la orilla, manos extendidas hacia nosotros. Ya casi estamos, le susurré al rey inconsciente. O tal vez a mí misma. Ya casi estamos. Alguien me agarró del brazo, luego otra mano y otra. Y nos sacaron a ambos del agua. La enorme figura del rey Alfa finalmente se liberó de mi desesperado agarre. Me desplomé en la orilla fangosa, tosiendo agua del río. Todo mi cuerpo temblaba tan violentamente que no podía controlarlo. Ella lo salvó, oí decir a alguien, una voz llena de asombro. Ella realmente lo salvó. Traed al médico. Otra voz aguda con tono de orden. Y que alguien le traiga una manta a la chica antes de que se congele hasta morir. Intenté sentarme para ver si respiraba, si estaba vivo, si todo ese esfuerzo imposible había servido para algo. Pero mi cuerpo había llegado al límite. El mundo se inclinó, se volvió borroso. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue el pecho del rey Alfa subiendo y bajando con cada respiración. Vivo. Los dos estábamos vivos. Desperté rodeada de blancura, no el blanco tranquilo de la nieve recién caída o de la ropa de cama limpia, sino el blanco estéril, casi agresivo, de un centro médico. El techo sobre mí parecía brillar con él, y durante un momento de desorientación, pensé que tal vez había muerto después de todo, y que esto era lo que venía después. Entonces llegó el dolor, y supe con absoluta certeza que estaba muy viva. Todos los músculos de mi cuerpo gritaban en protesta cuando intentaba moverme. Sentía los hombros como si alguien hubiera intentado arrancármelos de sus cavidades. Tenía las manos vendadas, y cuando flexioné los dedos a modo de prueba, los cortes provocados por los cristales rotos se hicieron notar con punzadas agudas e insistentes. Tranquilo. Una voz de mujer, tranquila y profesional. Apareció un rostro sobre mí, de mediana edad, con ojos amables y la insignia plateada de sanadora superior prendida en el cuello. Has estado dormido durante casi 18 horas. Tu cuerpo necesitaba descansar. El rey, logré articular, con la garganta irritada por el agua del río y los gritos. ¿Está vivo gracias a ti? Me acercó una taza de agua a los labios y me ayudó a beber. Incluso despierto, lo cual es más de lo que esperábamos, dada la herida en la cabeza. Has logrado algo extraordinario, muchacha. El agua me ayudó, pero las preguntas seguían revoloteando por mi mente confusa más rápido de lo que podía expresarlas. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado a Clara? ¿Cuántos más habían sobrevivido al derrumbe del puente? Estás en el ala médica real del Palacio de Thornfeld, continuó la sanadora como si leyera mis pensamientos. Tu amiga Clara está bien. Tiene heridas leves, sobre todo por el shock. El derrumbe del puente mató a 4 personas, incluidos los 2 cocheros y 2 guardias. Habrían sido 6 si tú no hubieras... Dejó la frase en el aire y sacudió la cabeza con algo parecido a asombro. Bueno, Su Majestad ha estado preguntando por ti. Mi corazón dio un vuelco. Lo ha hecho cada hora desde que recuperó la conciencia. De hecho, ha insistido bastante. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Los guardias se han turnado para explicarle que necesitabas descansar. No creo que esté acostumbrado a que le digan que espere por nada. Me ayudó a sentarme lentamente, ajustándome las almohadas detrás de la espalda. A través de las altas ventanas, pude ver que era de día. La débil luz del sol se filtraba a través de las nubes grises. La tormenta había pasado, dejando el mundo limpio y tranquilo. Habrá preguntas, advirtió la sanadora. Su tono era suave pero serio. La Guardia Real, el Consejo, incluso el propio rey. Lo que hiciste ha planteado ciertas complicaciones. ¿Complicaciones? Repetí, confundido. Salvé la vida del rey. ¿Qué podría haber de complicado en eso? Ella dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No tienes pareja, es cierto, y no estás afiliada a ninguna de las manadas principales. Asentí lentamente, sin entender a dónde quería llegar. El rey es el alfa más fuerte del reino. Su presencia, su esencia,
afecta a quienes le rodean, especialmente en momentos de estrés extremo o peligro mortal. Hizo una pausa y me estudió el rostro. Cuando le sacaste de ese carruaje, cuando le devolviste la vida en la orilla del río, creaste un vínculo. No es un vínculo de pareja, no exactamente, pero es algo que los sanadores llaman reconocimiento de deuda de vida. Su lobo sabe que lo salvaste. Y los lobos alfa, suspiró, no olvidan las deudas. No liberan a aquellos que han demostrado ser valiosos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, que no tenía nada que ver con mi cabello húmedo o mi cuerpo dolorido. ¿Qué significa eso? Significa que tu vida se acaba de complicar mucho, querida. Y sospecho que estás a punto de descubrir exactamente cuán complicada. Como si sus palabras lo hubieran invocado, la puerta se abrió. No de manera vacilante, ni con un golpe cortés, simplemente se abrió, y de repente la habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Raven Thornfeld llenaba la entrada. Ahora vestía de manera formal, con ropa oscura que enfatizaba la anchura de sus hombros y la gracia depredadora de sus movimientos. El moretón en su sien se había oscurecido hasta volverse morado y negro, un vívido recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Pero sus ojos, gris oscuro como nubes de tormenta, estaban alertas y fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. «Déjanos», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de mí. La sanadora se marchó sin discutir, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El silencio que siguió se sintió enorme, presionando contra mis oídos. El rey Alfa cruzó la habitación con 3 largos pasos y se detuvo al pie de mi cama, muy cerca, a pesar de estar herido y apenas poder mantenerse erguido. Sentí el peso de su presencia como algo físico. Irradiaba poder, no exactamente amenazante, pero innegable. «Estás despierta». Su voz era más grave de lo que esperaba, áspera, con algo que no lograba identificar. «Sí, Majestad». Mi propia voz sonó más débil de lo que pretendía. «¿Sabes quién soy?», una pregunta extraña. «Por supuesto, eres el rey Alfa. ¿Y sabes lo que has hecho?». Mis dedos se retorcieron en la manta. «Te saqué del carruaje». Algo brilló en su rostro. Quizás diversión o incredulidad. «Arrastraste 90 kilos de Alfa inconsciente a través de un río embravecido y de alguna manera conseguiste que ambos llegáramos vivos a la orilla. Mis guardias no pueden explicarlo. Mis curanderos tampoco pueden explicarlo. Al parecer, las leyes de la física tampoco pueden explicarlo». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos agarradas al pie de la cama. «Entonces, te pregunto cómo». «No lo sé. La verdad me parecía insuficiente, pero era todo lo que tenía. Es que no podía dejarte allí». «¿Por qué no?». La pregunta me pilló desprevenida. «Porque habrías muerto». «La gente muere, especialmente al servicio de su reino». Entrecerró ligeramente los ojos. «Podrías haberte salvado. Deberías haberte salvado. En cambio, lo arriesgaste todo por alguien a quien no conocías. Eso es o increíblemente valiente o increíblemente estúpido». «Quizás ambas cosas», susurré. Se le escapó un sonido. No era exactamente una risa, pero casi. «¿Cómo te llamas?» «Emmeline. Emmeline Ashford, Majestad». «Emmeline». Probó el nombre, haciéndolo rodar por su boca como si lo estuviera saboreando. «Dime, Emmeline Ashford, ¿qué quieres?». «No lo entiendo. Todo el mundo quiere algo. Dinero, estatus, poder, favores. Tú te lo has ganado todo y más. El reino querrá recompensarte. Yo quiero recompensarte. Así que dime, ¿qué quieres?». Pensé en la pregunta. La pensé de verdad. ¿Qué quería? Terminar mi formación como sanadora. Ser buena en algo que importara. Dejar de sentirme invisible, como si ocupara un espacio en el mundo que debería ocupar a alguien más importante. «Solo quiero ayudar a la gente», dije finalmente. «Por eso me hice sanadora». Me miró fijamente durante un largo rato y no pude descifrar la expresión de su rostro. Luego se enderezó y soltó el estribo. «Te quedarás en el palacio. Termina tu formación aquí con los médicos reales». No era una sugerencia. «Y asistirás a la reunión de invierno la semana que viene». Se me revolvió el estómago. La reunión de invierno era el evento social más importante del año, donde los alfas más poderosos del reino y sus manadas se reunían para consolidar alianzas, concertar matrimonios y demostrar su fuerza. No era un lugar para alguien como yo. «Majestad, no podría. Me has salvado la vida, Emmeline».
Eso te convierte en una persona de interés para todas las manadas del reino. Querrán verte, evaluarte, comprender qué tipo de amenaza o activo puede ser. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Es mejor que estés bajo mi protección cuando lo hagan. No quiero ser un activo ni una amenaza. Solo quiero... Sé que quieres ayudar a la gente y que te dejen en paz para hacer tu trabajo. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Pero deberías haber pensado en eso antes de decidir ser una pequeña sanadora extraordinaria. El mundo no permite que las personas extraordinarias se escondan. Se fue antes de que pudiera formular una respuesta. La puerta se cerró con un suave clic que se sintió terriblemente definitivo. Me senté allí, en la habitación blanca, con el cuerpo dolorido y la mente aturdida, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de la sanadora resonaban en mis pensamientos. Tu vida acaba de complicarse mucho. No tenía ni idea de lo acertada que estaba. Pasaron 3 días en una confusión de exámenes médicos, declaraciones oficiales a la Guardia Real y preguntas interminables sobre el derrumbe del puente. Clara me visitó 2 veces, con una mezcla de alivio por verme con vida y algo más. Quizás un nuevo cansancio o los primeros brotes de envidia. Nuestra dinámica había cambiado y ambos lo sentíamos. Eres la comidilla de todo el palacio, me dijo durante su segunda visita. Su tono era difícil de interpretar. Los sanadores no dejan de cotillear sobre ti y los guardias. Bajó la voz. Dicen que el rey ha ordenado que te trasladen al ala de invitados. El ala de invitados donde se alojan los nobles visitantes. Eso es ridículo. Yo no soy nadie. No eras nadie, Clara me corrigió, y ahora había un tono de irritación en su voz. Ahora eres la chica que salvó la vida del rey Alfa. Eso te convierte en alguien, lo quieras o no. Se marchó poco después, alegando que tenía obligaciones en la enfermería principal, pero sospeché que simplemente no quería seguir allí. No quería sentarse a la sombra de lo que accidentalmente me había convertido. Esa noche, los sirvientes vinieron a trasladarme a mis nuevas habitaciones. La habitación era 10 veces más grande que cualquier espacio que hubiera ocupado antes. Ventanas con vistas a los jardines del palacio. Una cama lo suficientemente grande para 4 personas. Muebles que probablemente costaban más de lo que mi familia ganaba en un año. En el armario colgaba un vestido de seda azul oscuro, del color del crepúsculo, con bordados plateados a lo largo del corpiño. Junto a él había una tarjeta con una letra precisa. Para la reunión de invierno, RT. Toqué la tela con los dedos vendados, sintiendo su increíble suavidad. Esto estaba sucediendo de verdad. En 3 días, entraría en una sala llena de las personas más poderosas del reino, con un vestido que costaba más de lo que podía imaginar, bajo la protección de un rey alfa que me miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Mi reflejo me miraba desde el espejo de cuerpo entero. Cabello pálido que caía en ondas enredadas alrededor de mi delgado rostro. Ojos demasiado grandes para mis rasgos. Vendas cubriendo mis palmas desgarradas. Me veía exactamente como lo que era, una sanadora menor que había tenido una suerte imposible y ahora se ahogaba en consecuencias que no entendía. Deberías haber pensado en eso antes de decidir ser extraordinaria, había dicho Raven, pero yo no había decidido nada. Solo actué, impulsada por el instinto, el entrenamiento y algo más profundo. Una incapacidad fundamental para quedarme de brazos cruzados mientras alguien moría, incluso si salvarlo significaba destruirme a mí misma en el proceso. Apreté la mano contra el frío cristal del espejo, observando cómo mi reflejo se desvanecía. ¿Qué había hecho? Y lo que era aún más aterrador, ¿qué pasaría a continuación? La reunión invernal comenzó al atardecer, cuando el gran salón del palacio de Thornfeld se iluminó con 1000 velas y el aire se llenó de poder y expectación. Me quedé de pie en la entrada de mis aposentos, mirando la puerta cerrada como si fuera a morderme. El vestido azul me quedaba perfecto. Por supuesto que sí, porque al parecer la casa del rey había tomado mis medidas mientras estaba inconsciente, y una doncella había peinado mi pálido cabello con un elegante recogido que me hacía parecer más mayor y sofisticada de lo que me sentía. «Está preciosa, señorita», me había dicho la doncella, y yo había querido reírme. Preciosa era para las hijas de familias importantes, para las mujeres que sabían moverse en estos círculos sociales. Yo solo intentaba no ahogarme. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Señorita Ashford»,
La voz de un joven guardia, respetuosa pero firme. Su Majestad solicita su presencia en el salón. Por supuesto que sí. El paseo por los pasillos del palacio me pareció una marcha hacia la ejecución. Otros invitados nos adelantaban, alfas elegantemente vestidos con sus acompañantes elegidos, sus ojos deslizándose sobre mí con curiosidad o desdén, o en ocasiones con algo más difícil de identificar. Mantuve la mirada al frente, con las manos vendadas ocultas entre los pliegues de mi vestido. El gran salón se abrió ante nosotros, como la boca de una magnífica bestia. Era abrumador. Las lámparas de cristal captaban y dispersaban la luz sobre cientos de rostros. El aire zumbaba con las conversaciones, las risas y el tintineo de las copas. Donde quiera que mirara, veía poder. En la forma en que la gente se comportaba, en la deferencia mostrada y negada, en la compleja danza de la jerarquía social que se hacía visible. La señorita Emmeline Ashford, anunció el heraldo, y de repente todo ese ruido se convirtió en silencio. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Se me secó la garganta. Esto era peor que ahogarse. Al menos en el río, la muerte habría sido rápida. Entonces Raven apareció, materializándose entre la multitud con esa gracia depredadora que hacía que los demás se apartaran instintivamente. Llevaba un traje formal de color carbón oscuro, perfectamente adaptado a su poderosa complexión, y el moratón de la sien se había desvanecido hasta convertirse en una sombra amarillenta. Sus ojos encontraron los míos a través de la distancia, y algo en ellos me tranquilizó. No era exactamente amabilidad, sino reconocimiento. Cruzó la sala y me tendió la mano. Camina conmigo. No era una petición, pero su voz era más tranquila que antes, casi amable. Coloqué mi mano vendada en la suya, sintiendo los callos, el calor. Su mano envolvió la mía por completo. La multitud se apartó a nuestro paso. Una oleada de susurros nos siguió. Capté fragmentos de conversación. Le salvé la vida. Solo un sanador. Sin precedentes. ¿Qué significa eso? Raven me llevó a una plataforma elevada donde había varias sillas ornamentadas dispuestas como tronos. Me guió hasta la que estaba junto a la suya. No era la más grande, pero sin duda era un lugar de honor, y solo soltó mi mano cuando me senté. Respira, murmuró tan bajo que solo yo pude oírlo. Solo son personas, personas poderosas y peligrosas, pero personas al fin y al cabo. Eso no es reconfortante, Majestad. No pretendía ser reconfortante. Pretendía ser cierto. Se acomodó en su silla con la tranquila confianza de alguien nacido para gobernar. Y cuando estemos solos, puedes llamarme Raven. Lo miré fijamente. No estamos solos. Hay 300 personas aquí, ¿no? Hizo un gesto vago hacia la multitud que yo no había visto. A pesar de todo, del miedo, de la abrumadora tensión, de la situación imposible, casi sonreí. La velada transcurrió en oleadas de presentaciones formales. Los líderes de las manadas se acercaron a la plataforma para presentar sus respetos, con la mirada fija en mí y una curiosidad que no disimulaban. Algunos fueron educados y me felicitaron por mis valientes acciones. Otros fueron menos sutiles en su valoración y me miraron como si fuera una pieza en un tablero de juego que no esperaban. Una mujer vestida de seda carmesí, Lady Vexeria de los territorios del norte, me sonrió mostrando demasiados dientes. Qué fascinante que algo tan pequeño pueda lograr tal hazaña. Dígame, señorita Ashford, ¿tiene sangre alfa en su linaje? No, mi señora, mi familia no está afiliada. ¿No está afiliada? Repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. Qué curioso. Y sin embargo, aquí está usted, en un lugar por el que muchos matarían. La suerte es algo muy extraño, ¿verdad? No fue suerte, dijo Raven en voz baja. Se formó una capa de hielo en el aire entre ellos. Fue valentía, algo cuyo significado tu manada haría bien en recordar. La sonrisa de Lady Vexeria no se alteró, pero se retiró rápidamente después de eso. No tenías por qué defenderme, susurré cuando se hubo ido. Sí que tenía por qué. Él observaba a la multitud con los ojos entrecerrados. Están dando vueltas, tratando de determinar si eres lo suficientemente débil como para explotarte o lo suficientemente fuerte como para temerte. Cada palabra que digo, cada gesto que hago hacia ti, sienta un precedente. ¿Un precedente para qué? Se volvió para mirarme de frente, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. ¿Para cómo te tratará el reino en el futuro? Si te ven como alguien bajo mi protección o como presa fácil.
Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Y qué soy? Eso depende. Su expresión era indescifrable. ¿Qué quieres ser? Antes de que pudiera responder, antes incluso de que pudiera empezar a formular una respuesta, un alboroto al otro extremo del salón atrajo la atención de todos. Un grupo entró y la temperatura de la sala pareció bajar. Se movían con un propósito común, vestidos con cuero oscuro y pieles, con el rostro marcado con cicatrices rituales que los identificaban como miembros de la manada Shadow Ridge. Shadow Ridge, la manada más aislada y tradicional del reino, y en su centro caminaba un hombre que hacía retroceder inconscientemente incluso a otros alfas. Era alto, casi tan alto como Raven, con el pelo negro peinado hacia atrás y ojos que reflejaban la luz como los de un animal. Las cicatrices cruzaban su rostro y su cuello visible, hablando de batallas sobrevividas y enemigos destruidos. Cuando caminaba, los demás se movían sin que se les dijera. Magnus Corvain, dijo Raven con voz desprovista de emoción. Esto debería ser interesante. Magnus se acercó a la plataforma con deliberada lentitud, con su manada flanqueándolo en una muestra de fuerza unificada. Cuando se detuvo ante nosotros, no se inclinó. No mostró ninguna de las diferencias que los demás habían ofrecido. Raven. Su voz era profunda, chirriante como piedra contra piedra. He oído rumores de que te habías ablandado, que casi te ahogas como un cachorro en un arroyo. Magnus. El tono de Raven se mantuvo nivelado, pero sentí la tensión enroscándose en él como un resorte. Veo que sigues compensando tus deficiencias con entradas dramáticas. Una onda de conmoción recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Magnus Corvain. Su manada se tensó, con las manos moviéndose hacia las armas que, según el protocolo, no debían llevar. Los ojos de Magnus se deslizaron hacia mí. Esta es ella, la pequeña coneja que supuestamente te sacó del río. La señorita Emmeline Ashford, dijo Raven, y te dirigirás a ella con respeto. ¿Respeto? Magnus se rió, pero no había humor en ello. ¿Por qué? Por tener suerte. Cualquiera de mis lobos podría haber hecho lo mismo. Entonces es una suerte que lo hiciera uno de los míos. Raven se levantó de su silla y el movimiento transmitía amenaza. Si has venido a desafiarme, Magnus, hazlo como es debido. Si has venido a presentar tus respetos, hazlo como es debido, pero no me hagas perder el tiempo con gestos. La sala se había quedado en silencio. Era el momento en el que la violencia podía estallar, en el que la política de la manada podía desembocar en un baño de sangre. Podía sentirlo en el aire, saborearlo como cobre en mi lengua. Magnus sostuvo la mirada de Raven durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, sonrió. No hay desafío, no esta noche. Su mirada volvió a mí, evaluándome. Simplemente siento curiosidad por la chica que salvó a un rey. Esa lealtad es poco común. No fue lealtad, me oí decir, y de inmediato me arrepentí cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. Era lo correcto. Magnus ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera algo inesperado y posiblemente peligroso. Lo correcto. ¡Qué ingenuidad tan refrescante! Volvió a mirar a Raven. No sobrevivirá un mes en la corte con esa actitud. Eso no es asunto tuyo. Quizás no, pero será entretenido verlo. Magnus hizo un gesto a su manada y comenzaron a retirarse. Antes de marcharse, se detuvo. Un consejo, conejito. En este mundo, lo correcto y lo seguro rara vez son lo mismo. Elige sabiamente qué es más importante para ti. Se marcharon, dejando tras de sí una estela de inquietud. Me di cuenta de que estaba temblando. La mano de Raven se posó en mi hombro, cálida y firme. Lo has hecho bien, dijo en voz baja. No he hecho nada. Exacto. No te acobardaste. No intentaste apaciguarlo. No mostraste debilidad. Esa fue la respuesta correcta. Su mano me apretó suavemente antes de soltarme. Pero no se equivoca. Este mundo te devorará viva si se lo permites. Entonces quizá no debería estar aquí. Demasiado tarde para eso. Se volvió a sentar, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Saltaste a ese río, Emmeline. No puedes deshacerlo. Lo único que puedes hacer ahora es aprender a nadar. El resto de la velada se difuminó. Más presentaciones, más conversaciones cautelosas, más sensación de estar caminando por un campo minado en el que cada paso podía ser fatal. Cuando la reunión finalmente terminó, estaba agotada, pero no por el cansancio físico. Raven me acompañó personalmente a mis aposentos
y su presencia mantuvo a los invitados que aún quedaban a una distancia respetuosa. «No ha sido tan terrible, ¿verdad?», preguntó cuando llegamos a mi puerta. «Ha sido aterrador». «Bien, el miedo significa que estás prestando atención». Se apoyó en el marco de la puerta, con un aspecto más relajado que en toda la velada. «La reunión de invierno continúa durante 3 días más. Mañana por la noche será más fácil». «¿3 días más?». Sentí que algo se me encogía en el pecho. «Sí, y mañana me acompañarás a la reunión del Consejo de la Mañana». «Majestad, Raven, solo soy una sanadora. No pertenezco a las reuniones del Consejo. Eres la persona que me salvó la vida, lo que te hace valiosa para el reino. Y las personas valiosas deben comprender el reino para el que son valiosas». Su expresión se volvió seria. «Además, después de esta noche, todas las manadas del territorio conocen tu nombre. Es mejor que comprendas la política que está en juego antes de que alguien intente utilizarte como peón». «¿Utilizarme para qué?». «Eso es lo que discutiremos en el consejo». Se enderezó. «Descansa un poco, Emmeline. Mañana habrá otro tipo de prueba completamente diferente». Se marchó antes de que pudiera protestar más, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Entré en mis aposentos, cerré la puerta y me apoyé pesadamente contra ella. A través de la ventana, podía ver los jardines del palacio bañados por la luz de la luna, tranquilos y silenciosos. En algún lugar ahí fuera, el río seguía fluyendo. El mismo río que casi nos mata los dos, que de alguna manera había transformado toda mi existencia en cuestión de minutos. Pensé en las palabras de Magnus: «Elige sabiamente lo que es más importante para ti». Pero, ¿y si no lo sabía? ¿Y si nunca me hubieran dado la oportunidad de descubrir quién era antes de verme envuelta en esta situación imposible? De repente, el vestido azul me resultó demasiado ajustado, demasiado pesado. Me lo quité con dificultad, dejándolo tirado en el suelo como una piel desechada, y me puse un sencillo camisón. Mi reflejo en el espejo mostraba a la misma chica de cabello claro que siempre había sido, pero de alguna manera ahora parecía diferente, más dura tal vez, o simplemente más asustada. Me metí en la enorme cama y me quedé mirando al techo, sabiendo que sería imposible dormir. En algún lugar del palacio, Raven probablemente estaba haciendo lo mismo, inquieto por el peso del gobierno y los complicados pensamientos que tenía sobre la chica que lo había salvado de la muerte. Y en algún lugar más allá de los muros, Magnus y su manada de Shadow Ridge estaban tramando algo. Lo sentía en mis huesos, el mismo instinto que me había hecho saltar al río. La tormenta no había pasado, apenas había comenzado. El amanecer llegó demasiado pronto. Una luz pálida se filtraba por mis ventanas como un invitado indeseado. Apenas había dormido, con la mente agitada por fragmentos de la noche anterior. La sonrisa depredadora de Magnus, los ojos calculadores de Lady Vexaria, el peso de cientos de miradas que medían mi valía. Un sirviente llegó con el desayuno y la ropa. Un vestido sencillo pero elegante, de un gris suave, mucho más apropiado para una reunión del consejo que el elaborado vestido de la noche anterior. Mientras comía, intenté calmar la ansiedad que se enroscaba en mi estómago. Las reuniones del consejo eran para asesores, para personas que entendían de política y estrategia, no para sanadoras que habían llegado a la fama por accidente. Pero Raven había sido clara. Esto no era opcional. El guardia que me escoltó por el palacio era diferente al de ayer. Era mayor, tenía cicatrices en los nudillos y un comportamiento profesional que sugería que había visto cosas peores que chicas nerviosas arrastradas a reuniones del consejo. Caminamos por pasillos que no había visto antes, adentrándonos en el corazón administrativo del palacio. La sala del consejo era más pequeña de lo que esperaba, circular y construida con madera oscura que absorbía el sonido. Una mesa redonda dominaba el centro, ya rodeada por hombres y mujeres cuyos rostros reconocí de la noche anterior. Líderes de manadas, asesores militares, el círculo interno del poder del reino. Todos levantaron la vista cuando entré. Las conversaciones se acallaron. Señorita Ashford, una mujer mayor con mechas plateadas en el pelo y el porte de un general, señaló con la cabeza una silla vacía. Por favor, siéntese. La estábamos esperando. Me senté en el asiento indicado, muy consciente de lo fuera de lugar que me sentía entre esas personas. Raven se sentó justo enfrente de mí, con una expresión indescifrable a la luz de la mañana. Ahora que estamos todos aquí, continuó la mujer de pelo plateado, podemos empezar. Soy el comandante Sage,
jefe de la Guardia Real. Para aquellos que no conocen personalmente a la señorita Ashford, ella es la razón por la que nuestro rey está vivo para asistir a esta reunión. Todos somos conscientes de sus hazañas heroicas, dijo un hombre delgado con gafas y los dedos manchados de tinta. Supongo que era algún tipo de erudito o archivero. La pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Las acciones de la señorita Ashford han creado complicaciones. ¿Complicaciones? No pude evitar intervenir. Le salvé la vida. ¿Cómo puede ser eso complicado? Varios miembros del consejo intercambiaron miradas. Finalmente, el comandante Sage habló, porque al salvar la vida del rey, sin darse cuenta, se ha colocado en el centro de una tormenta política. Varias manadas están reevaluando ahora sus posiciones, preguntándose si usted representa una nueva base de poder o una vulnerabilidad que explotar. No soy ninguna de las dos cosas. Solo soy una sanadora. Sí, lo sabemos, suspiró el erudito. Pero en estas situaciones, la percepción importa más que la realidad. La aparición de Magnus Corvain anoche no fue una coincidencia. Ha estado consolidando su poder en los territorios del norte, y su manada se hace más fuerte mientras la nuestra permanece estable. Estancada, querrás decir, dijo Raven en voz baja. Di lo que quieres decir, Caspian, el erudito. Caspian se ajustó las gafas. Muy bien. La negativa de su majestad a tomar una pareja ha dejado al reino sin un heredero, sin una sucesión clara, lo que nos hace vulnerables a los desafíos de manadas como Shadow Ridge, que ven una oportunidad y una incertidumbre. Se me revolvió el estómago. Se trataba de política de apareamiento. Por supuesto que sí. ¿Y qué opinas?, dije, con una voz más aguda de lo que pretendía. ¿Que se supone que debo resolver ese problema? No lo haré. No puedo. Nadie está sugiriendo eso, dijo el comandante Sage con firmeza, lanzando una mirada fulminante a Caspian. Pero tenemos que comprender la situación en la que te encuentras. Magnus no es el único que se ha dado cuenta. Otros 3 líderes de manadas han presentado solicitudes formales para tener audiencias privadas contigo. ¿Solicitudes? Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Para evaluarte, para determinar si eres alguien a quien pueden utilizar, con quien pueden aliarse o a quien deben eliminar como amenaza. Se inclinó hacia adelante. Señorita Ashford, lo haya pretendido o no, se ha convertido en alguien importante. La chica que salvó al rey Alfa, que de alguna manera logró lo que los guardias entrenados no pudieron. Esa es una historia que se difundirá. Las historias tienen poder. Una mujer que no reconocí tomó la palabra, más joven que las demás, con ojos agudos y dedos que tamborileaban inquietos sobre la mesa. También está el asunto de la deuda debida. El lobo del rey la ha reconocido. Eso no es algo que se pueda descartar o ignorar fácilmente. Gracias, Isa, dijo Raven secamente. Soy consciente de las inclinaciones de mi propio lobo. ¿Y tú?, la desafió Isa, porque toda la corte se fijó en cómo la colocaste anoche a tu lado en el asiento de honor. Bien podrías haber pintado una diana en su espalda o un escudo a su alrededor. Raven replicó, ¿qué preferirías? ¿Que la dejara desprotegida y permitiera que Magnus o alguien peor la reclamara como peón? La palabra reclamar me puso los pelos de punta. No soy un objeto que se pueda reclamar. Se hizo el silencio en la mesa. Entonces Raven sonrió. No era su sonrisa pública, sino algo más genuino. No, no lo eres. Y precisamente por eso eres peligrosa para gente como Magnus. No entiendo nada de esto. Presioné mis palmas vendadas contra la mesa, sintiendo el escozor de los cortes en proceso de curación. Solo quería ayudar a la gente, ser sanadora. ¿Por qué todo tiene que girar en torno al poder y la política? Porque ese es el mundo en el que vivimos, dijo el comandante Sage sin malicia. Y te guste o no, ahora formas parte de él. Caspian carraspeó. Hay una posible solución. Si la señorita Ashford se uniera formalmente a la manada real, aceptara la protección y el puesto aquí, se aclararía su estatus. Quedaría claro que no está disponible para negociaciones externas. ¿Quieres decir que me convertiría en propiedad de la corona? Dije secamente. Quiero decir que estarías a salvo, respondió Caspian. Hay una diferencia. ¿La hay? Raven se levantó bruscamente y todos se quedaron en silencio. Esta reunión ha terminado. ¿Emmeline? Se contuvo. La señorita Ashford está bajo mi protección, como dejé claro anoche. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede discutirlo directamente conmigo.
Su mirada recorrió la mesa. ¿Queda claro? Murmullos de asentimiento. Los miembros del consejo comenzaron a dispersarse, aunque varios me lanzaron miradas curiosas. Isa se quedó, estudiándome con esos ojos agudos. Eres más valiente de lo que pareces, dijo en voz baja. O más tonta. Aún no he decidido cuál de las dos cosas. ¿Importa? Probablemente no. En cualquier caso has causado impresión. Asintió con la cabeza hacia Raven, que estaba hablando con el comandante Sage junto a la puerta. Él te protege, pero la protección puede convertirse en una jaula si no tienes cuidado. Recuérdalo. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada sola en la mesa redonda, sintiendo el peso de la mañana posándose sobre mí como algo físico. Esto no era lo que había aceptado. Salvar la vida de alguien no debería acarrear consecuencias políticas, amenazas veladas y reuniones del consejo en las que la gente hablara de mí como si fuera un problema que había que resolver. Emmeline. La voz de Raven me sacó de mis pensamientos. La sala se había vaciado. Estábamos solos. Acompáñame. Lo seguí fuera de la sala del consejo y a través de pasillos que se volvían cada vez más silenciosos, alejándonos del bullicioso corazón del palacio. Finalmente, salimos a un balcón cubierto con vistas a los jardines. El aire de la mañana era fresco y traía el aroma de las flores de finales de otoño y del invierno que se acercaba. Lo siento, dijo después de un largo silencio. Esa reunión fue más difícil de lo necesario. Quieren que me una a tu manada, que sea propiedad de la corona. No quieren protegerte de una manera que tenga sentido político para ellos. Se apoyó en la barandilla del balcón y miró hacia los jardines. Hay una diferencia. Todo el mundo sigue diciendo eso. Ya no estoy seguro de creerlo. Se volvió hacia mí. ¿Qué quieres, Emmeline? No lo que ellos quieren. No lo que yo quiero. ¿Qué quieres tú? La pregunta de nuevo, aquella para la que aún no tenía una buena respuesta. Quiero entender por qué pasó esto, dije finalmente. ¿Por qué salté a ese río? ¿Por qué no pude simplemente salvarme y dejarte morir como habría hecho cualquier persona razonable? No eres una persona razonable. Había algo casi cariñoso en su voz. Las personas razonables no lo arriesgan todo por desconocidos. Calculan las probabilidades, sopesan las consecuencias, eligen la seguridad. Hizo una pausa. He pasado toda mi vida rodeado de personas razonables. Es agotador. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Entretenimiento? No, eres sincera. Se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Todos los que están en esa sala del consejo tienen un objetivo, algo que quieren de mí. Poder, posición, favores. Pero tú solo querías salvar una vida. Eso es tan raro en este mundo que la mitad de ellos no saben qué hacer contigo. Y la otra mitad quiere utilizarme. Sí. No lo endulzó, por eso tienes que decidir rápidamente lo que quieres antes de que alguien lo decida por ti. Pensé en la advertencia de Eel, en la evaluación depredadora de Magnus, en la sonrisa calculadora de Lady Vexeria. Quiero terminar mi formación como sanadora, dije lentamente. Quiero ser buena en algo que importe. Y dudé, luego seguí adelante. Quiero dejar de sentir que me ahogo cada vez que entro en una sala llena de gente importante. Eso es razonable. Una leve sonrisa se dibujó en su boca. Las dos primeras, al menos. La tercera puede que lleve más tiempo. ¿Por qué me ayudas? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. Eres el rey Alfa. No me debes nada más allá de lo que exige el protocolo de agradecimiento formal. ¿Por qué molestarse con las reuniones del consejo y la protección? Y porque me salvaste la vida, su expresión se volvió seria. Y porque al hacerlo, me recordaste que no todos en este reino juegan el mismo juego. Algunas personas siguen actuando por instinto y compasión, en lugar de por cálculo. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y tocó una de mis manos vendadas. Estos cortes te los hiciste al romper la ventana para salvarme. ¿Te arrepientes? Bajé la mirada hacia nuestras manos, la suya grande y marcada por años de gobernar y luchar, la mía pequeña y envuelta en vendajes blancos y limpios. No, susurré, no me arrepiento. Bien, yo tampoco. La tarde trajo más desafíos. Regresé al ala médica real para continuar mi entrenamiento, desesperada por algo normal, algo familiar. Pero incluso allí, los otros sanadores me trataban ahora de manera diferente. Eran respetuosos, cuidadosamente educados, pero la fácil camaradería que había comenzado a construir antes del colapso del puente había desaparecido.
Clara me encontró en la sala de preparación de hierbas, moliendo raíz valeriana con quizás más fuerza de la necesaria. Así que, la reunión del consejo no lo convirtió en una pregunta. Las noticias vuelan. Todo lo relacionado contigo vuela ahora. Se apoyó en la mesa de trabajo, con los brazos cruzados. ¿Cómo fue estar en una sala con todo ese poder? Aterrador, confuso, político en formas que todavía estoy tratando de entender. Dejé el mortero y la maja. Clara, yo no pedí nada de esto. Lo sé. Su expresión se suavizó ligeramente, pero lo tienes de todos modos, y algunos de nosotros también. Se cayó y negó con la cabeza. No importa. ¿Qué? Algunos de nosotros llevamos años entrenándonos, trabajando hasta el agotamiento, esperando una oportunidad para ascender, para que nos presten atención, para ser importantes. Su voz era tranquila, pero con un tono cortante. Y tú entras en el palacio, salvas al rey y, de repente, te invitan a las reuniones del consejo y a las reuniones de invierno como si fueras uno más. Las palabras me dolieron porque eran ciertas. No me lo había ganado, solo había actuado por instinto, y ahora estaba cosechando recompensas que no entendía ni quería. Cambiaría mi lugar por el tuyo sin dudarlo, dije con sinceridad. ¿Quieres que te vean? Yo quiero volver a ser invisible. Quiero hacer mi trabajo sin que la gente analice cada uno de mis movimientos. Clara me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Te creo. Eso es lo más frustrante. Se apartó del banco de trabajo. Vamos. El sanador jefe Marin quiere que observemos los protocolos de tratamiento en la sala de recuperación. Al menos allí, sigue siendo solo una estudiante como el resto de nosotros. Era una oferta de paz y la acepté con gratitud. Esa noche, me salté la segunda noche de la reunión de invierno. Envié mis disculpas a través de un sirviente y me quedé en mis aposentos alegando agotamiento. No era del todo mentira. Estaba agotada, pero más emocionalmente que físicamente. Me quedé de pie junto a la ventana, observando las luces del palacio brillar contra el cielo oscurecido, y me pregunté qué estaría pasando en ese gran salón. ¿Estaban hablando de mí? ¿Estaba Magnus allí difundiendo el veneno que había preparado? ¿Estaba Raven respondiendo a preguntas sobre la chica que había decidido proteger? Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. Cuando la abrí no encontré a un sirviente, ni a un guardia, sino al propio Raven, todavía vestido formalmente para la reunión. «No estás allí», observó. «Muy perspicaz, Majestad. Le dije que me llamara Raven cuando estuviéramos solos». Miró más allá de mí, hacia la habitación. ¿Puedo entrar? ¿O es demasiado escandaloso para su sensibilidad? Probablemente sea increíblemente escandaloso, pero sospecho que ese barco ya ha zarpado. Me hice a un lado para dejarle entrar. Se acercó a la ventana y contempló la misma vista que yo había estado estudiando momentos antes, a la luz de las lámparas de mis aposentos. El moretón en su sien había desaparecido casi por completo. Pronto no habría ninguna prueba visible de lo cerca que había estado de la muerte. «Están hablando de ti», dijo. «Especulan sobre por qué estás ausente, qué significa eso, si estás enfermo o haciendo algún tipo de declaración política. Solo estoy cansado. Lo sé, pero ellos no ven el cansancio, ven estrategia en todo». Se volvió hacia mí. «Magnus está presionando para que se celebre un desafío formal, no directamente contra mí. Aún no es tan atrevido, pero ha sugerido una serie de pruebas para evaluar la fuerza de la manada real en comparación con otras. Es teatro, pero teatro peligroso. ¿Qué tipo de pruebas? Combate, estrategia, resistencia, manada contra manada, con representantes de cada una». Apretó la mandíbula y pidió específicamente que tú participaras. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Por qué? Para demostrar que eres débil. Para demostrar que me salvaste por suerte, no por habilidad o valentía. Si fracasas públicamente, eso socava mi decisión de protegerte y me hace parecer un tonto que se ha vuelto blando. Hizo una pausa. O ese es el plan, al menos. No puedo luchar. Soy sanadora, no guerrera. Lo sé. Por eso me negué y él me llamó cobarde delante de todos los presentes. Dijo que me escondía detrás del protocolo porque sabía que no podría sobrevivir a una prueba real. La expresión de Raven era sombría. «Es una trampa, Emmeline. Me te está acorralando para que, si me niego, parezca débil, pero aceptarlo te pone en peligro».
Me senté en el borde de la cama, con las piernas repentinamente temblorosas. Entonces, ¿qué hacemos? Él se acercó, estudiando mi rostro. Esta no es tu carga. Sí, lo es. Lo miré a los ojos. Magnus tiene razón en una cosa. Yo salté a ese río. Me involucré en esto, entendiera o no las consecuencias. No puedes protegerme de todo. Puedo intentarlo, pero no deberías tener que hacerlo. Me levanté, enderezando los hombros a pesar del miedo que me invadía. Si participo en estas pruebas, ¿qué pasará? Si pierdes, Magnus ganará influencia. Si ganas, sonrió levemente. Si ganas, demostrarás que salvarme no fue suerte, que eres más fuerte de lo que pareces, que protegerte fue la decisión correcta. Y si me niego a participar, Magnus dirá que te estoy escondiendo, que te mantengo protegida porque ni siquiera yo creo en ti, lo que le dará munición para desafiar mi autoridad. Me reí, pero no había humor en ello. Así que mis opciones son arriesgarme a la humillación y a las lesiones, o dejar que Magnus utilice mi existencia para socavarte. Maravilloso. Hay una tercera opción. La voz de Raven era tranquila. Podrías marcharte esta noche. Podría organizarte un paso seguro a cualquier lugar del reino. Conseguirte un puesto en cualquier hospital o centro de curación que elijas, lejos de todo esto. La oferta quedó suspendida en el aire entre nosotros. La huida, la seguridad, la vida que había deseado antes de que todo cambiara. Todo lo que tenía que hacer era marcharme. Pensé en el puente derrumbándose, en el agua fría cerrándose sobre mi cabeza, en el momento en que vi a Raven inconsciente en ese carruaje que se hundía, y tomé una decisión que desafiaba toda lógica y instinto de supervivencia. No, dije, no voy a huir. Sus ojos se abrieron ligeramente. Emily, no voy a huir, repetí con más firmeza. Si Magnus quiere ponerme a prueba, que lo haga, pero con una condición. ¿Qué condición? Tú me enseñas. Lo miré fijamente a los ojos. No sé pelear, pero no soy estúpida. Aprendo rápido. Sea lo que impliquen estas pruebas. Dame la oportunidad de prepararme. No me lances a ciegas y esperes lo mejor. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Raven, genuina, casi orgullosa. O eres muy valiente o muy tonto. Me lo han dicho muchas veces. Le devolví la sonrisa con otra temblorosa. Entonces, ¿me ayudarás? Extendió la mano. El entrenamiento comienza mañana al amanecer. Espero que estés preparada para esto. Tomé su mano sintiendo su calor y su fuerza. Definitivamente no lo estoy, pero lo estaré. El amanecer llegó con moretones. 3 semanas de entrenamiento con Raven y el comandante Sage habían transformado mi cuerpo de una forma que no creía posible. Mis brazos, antes blandos, acostumbrados solo a moler hierbas, ahora tenían músculos definidos. Mis reflejos se habían agudizado. Podía leer el lenguaje corporal, anticipar movimientos y, lo más importante, había aprendido que la fuerza no siempre se trata de potencia. Otra vez, ordenó Raven desde el otro lado del patio de entrenamiento, con el aliento empañando el aire frío de la mañana. Lo rodeé con cuidado, atenta a cualquier indicio en sus hombros que delatara su próximo movimiento. Cuando se abalanzó, no intenté igualar su fuerza. No podía. En lugar de eso, utilicé su impulso en su contra, girando en el último segundo para que se estirara demasiado. Enganché mi pie detrás de su tobillo y de repente, el Rey Alpha estaba en el suelo, mirándome con sorpresa. «Mejor», gritó el comandante Sage desde un lado. «Por fin estás pensando en lugar de reaccionar». Raven aceptó mi mano y se levantó, con una sonrisa en el rostro. «Se está volviendo peligrosa». «Bien», respondió Sage, «tendrá que serlo. Las pruebas comienzan en 2 horas». Mi estómago asintió, pero mantuve una expresión neutra. 2 horas. Después de 3 semanas de preparación, maniobras políticas y especulaciones susurradas por todo el palacio, todo se reducía a esto. Las pruebas tendrían lugar en la gran arena, una enorme estructura de piedra en los terrenos del palacio, donde se habían resuelto las disputas de la manada durante siglos. Magnus había diseñado 3 retos: combate, estrategia y lo que él llamaba instinto de supervivencia. Cada manada enviaría un representante. Yo representaría a la manada real. «Recuerda», dijo Raven en voz baja mientras caminábamos de regreso al palacio, «no tienes que ganar todo. Solo tienes que demostrar que perteneces aquí. Y si no lo haces», se detuvo y se volvió hacia mí. «Lo harás».
La certeza en su voz estabilizó algo dentro de mí. Durante las últimas 3 semanas, algo había cambiado entre nosotros. La distancia formal se había erosionado, reemplazada por algo más complicado. Confianza, tal vez, o el comienzo de un entendimiento. Había pasado horas enseñándome a luchar, a pensar tácticamente, a ver las amenazas antes de que se materializaran. Y en los momentos de tranquilidad entre las sesiones de entrenamiento, habíamos hablado de su infancia, del peso del liderazgo, de la soledad de estar rodeado de gente que solo veía una corona. Yo le había hablado de mi familia, modesta pero cariñosa, y de mi decisión de convertirme en sanadora porque quería ser importante de alguna manera. Dejar el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado. Ya lo haces, me había dicho. ¿Importar? Ahora, de pie a la luz de la mañana, con moretones floreciendo en mis brazos y la determinación endureciéndose en mi pecho, le creí. La gran arena se llenó rápidamente. Los espectadores se agolpaban en las gradas de piedra que se elevaban en círculos concéntricos alrededor del suelo cubierto de arena. Todas las manadas importantes habían enviado representantes no solo para competir, sino para observar, evaluar y juzgar si la chica que había salvado al rey Alfa era digna de la protección que se le había concedido. Me encontraba en la sala de preparación debajo de la arena, con una armadura de cuero ajustada que el comandante Sage había encargado específicamente para mí. Era más ligera que el equipo de combate tradicional, diseñada para la velocidad y la flexibilidad en lugar de la defensa bruta. «Pareces una guerrera», dijo Clara desde la puerta. Había venido a desearme suerte. Nuestra amistad se había ido reconstruyendo poco a poco durante las últimas semanas. «Casi no te reconozco. Sigo siendo solo una sanadora disfrazada». «No», ella negó con la cabeza. «No lo eres. Pase lo que pase hoy ahí fuera, ya no eres esa chica insegura que sacó al rey del río. Te has convertido en otra cosa». Antes de que pudiera responder, sonó una bocina. La primera prueba estaba a punto de comenzar. La prueba de combate era brutal, pero no imposible. Magnus había seleccionado a una luchadora de su manada, una mujer llamada Cara con cicatrices rituales que le cubrían los brazos y la fría eficiencia de alguien entrenado para matar. Era más fuerte que yo, más rápida, más experimentada. Pero yo había aprendido a ser más inteligente. Esquivé más de lo que golpeé. Dejé que se agotara persiguiéndome por la arena mientras yo conservaba energía. Cuando se extendió demasiado, al igual que Raven en el entrenamiento, yo estaba lista. Un barrido de sus piernas, un golpe calculado en un punto de presión que el comandante Sage me había enseñado. Y de repente, Cara estaba en el suelo, desarmada. No me regodeé, no lo celebré, solo le ofrecí mi mano y la ayudé a levantarse, tal y como Raven me había enseñado. Respeto por el oponente, incluso en la victoria. La reacción del público fue mixta. Conmoción, aprobación y desde la sección de Magnus, furia fría. Una prueba menos. La prueba de estrategia era diferente. Un escenario complejo que implicaba recursos limitados, territorio hostil y elecciones imposibles. Los representantes de los 5 paquetes se sentaron a una mesa, cada uno defendiendo su enfoque. El representante de Magnus abogó por una expansión agresiva. Lady Vixerius sugirió la manipulación y la creación de alianzas mediante el engaño. Cuando llegó mi turno, hablé en voz baja pero clara. El objetivo no es dominar ni engañar, es sobrevivir. Y la supervivencia significa cooperación, no competencia. Si compartimos los recursos en lugar de acapararlos, si protegemos a los más débiles en lugar de abandonarlos, las posibilidades de todos mejoran. «Eso es ingenuo», gritó Magnus desde el público. «Los débiles arrastran a los fuertes, o los fuertes protegen a los débiles, y todos sobreviven juntos». Crucé la mirada con él a través de la distancia. Eso es lo que hice cuando saqué al rey del río. Podría haberme salvado a mí mismo, pero ambos sobrevivimos porque elegí otra cosa. El silencio se apoderó de la arena. Entonces Raven se puso de pie en el palco real y su voz se oyó con claridad. «La prueba pide una estrategia que garantice la supervivencia de la manada. El enfoque de la señorita Ashford hace precisamente eso. Victoria». Los jueces deliberaron brevemente y luego asintieron con la cabeza. El rostro de Magnus se ensombreció, pero no pudo discutir la decisión. 2 pruebas superadas, una por delante. La prueba final era la más cruel. Magnus la había llamado instinto de supervivencia,
pero en realidad era una prueba de voluntad. Me llevaron a una cámara situada debajo de la arena, oscura, fría, llena del sonido del agua corriendo. Se me encogió el pecho. Agua. Por supuesto, Magnus utilizaría agua. La prueba es sencilla, explicó el juez. Te sumergirás en la piscina hasta que no puedas aguantar más la respiración. Haz una señal y te sacarán. El representante que aguante más tiempo gana. Miré fijamente el agua oscura y los recuerdos me invadieron. El puente derrumbándose, el carruaje hundiéndose, el frío desesperante del ahogamiento que casi me mata. No puedo hacerlo, susurré. Sí que puedes. La voz de Raven llegó desde detrás de mí. Bajó del palco real. Al diablo con el protocolo. Emmeline, mírame. Me giré y encontré su mirada firme. Ya has hecho lo imposible, dijo en voz baja. Ya has sobrevivido a cosas peores que esto. Sabes que puedes aguantar cuando todo te dice que te rindas. Eso fue diferente. Alguien me necesitaba. Alguien todavía te necesita. Su mano tocó mi hombro. No necesito que ganes esta prueba, sino que le demuestres a todos los que están aquí que el miedo no te define, que puedes enfrentarte a lo que casi te destruyó y salir más fuerte. De repente, el agua parecía menos un enemigo y más un reto. Una oportunidad para demostrar que el río no me había quebrado. Que el intento de Magnus de utilizar mi trauma como arma fracasaría. Vale. Respiré. Vale. El agua estaba fría, pero no tanto como la del río. Oscura, pero sabía que había manos esperando para sacarme. Me sumergí bajo la superficie, dejando que me cubriera la cabeza, y empecé a contar. 30 segundos. Mis pulmones estaban bien. 60 segundos. Empecé a sentir un ligero ardor. 90 segundos. La presión aumentaba, pero era soportable. Pensé en Raven inconsciente en ese carruaje, en arrastrar su peso imposible a través del agua revuelta, en elegir luchar cuando todos mis instintos me gritaban que me rindiera. 2 minutos. Mis pulmones gritaban ahora. Mi cuerpo suplicaba aire. Pero aguanté. 2 minutos y 30 segundos. El mundo comenzaba a difuminarse por los bordes. Pensé en las palabras de Clara. Te has convertido en otra cosa. 3 minutos. Sentía que el pecho me iba a explotar. Pensé en la advertencia de Eel. La protección puede convertirse en una jaula. 3 minutos y 15 segundos. Todo en mí me pedía que saliera a la superficie. Señal. Respira. Pensé en mis propias palabras a Magnus. La supervivencia significa cooperación, no competencia. 3 minutos y 30 segundos. Mi visión se redujo a un túnel. La oscuridad se apoderó de mí por los bordes. Y de repente comprendí que no se trataba de aguantar más que los demás. Se trataba de saber cuándo la fuerza significaba resistir y cuándo significaba elegir sobrevivir. Magnus quería que me esforzara hasta romperme para demostrar que era imprudente en lugar de valiente. Salí a la superficie y aspiré aire hacia mis pulmones en llamas. Acepté las manos que me sacaron de la piscina. El representante de Magnus aguantó 3 minutos y 45 segundos, 15 segundos más que yo. Técnicamente, él ganó. Pero cuando los jueces deliberaron y me miraron con algo parecido al respeto, cuando el rostro de Raven no mostraba decepción, sino orgullo, comprendí que había ganado algo más importante que una prueba. Había demostrado que podía enfrentarme a mis miedos sin dejar que me controlaran. La celebración nocturna en el gran salón fue diferente a la reunión de invierno. Menos teatral, más genuina. Los líderes de la manada se acercaron a mí con curiosidad en lugar de con cálculo. Incluso Lady Vexeria me ofreció un respeto a regañadientes. Nos ha sorprendido a todos, admitió. Quizás, después de todo, hay algo más en ti que suerte. Magnus se marchó temprano, seguido por su manada en formación cerrada. Había sido superado, y lo sabía. Había superado 2 de sus pruebas y había tomado una decisión estratégica en la tercera que demostraba sabiduría en lugar de debilidad. Su intento de humillarme había fracasado estrepitosamente. Cuando la multitud se dispersó, Raven me encontró en el mismo balcón donde habíamos hablado semanas antes. «Lo has hecho bien hoy», me dijo. «He perdido la última prueba. Has elegido sobrevivir en lugar de demostrar tu punto de vista. Eso es sabiduría, no debilidad». Se apoyó en la barandilla a mi lado. «El Consejo quiere reconocerte formalmente como miembro de la manada real. Pleno estatus, plena protección. ¿Y tú qué quieres?». Se quedó callado durante un largo rato. «Quiero que elijas por ti misma. No por motivos políticos, ni por presión, ni por deuda. ¿Qué quieres, Emmeline?». Pensé en la chica que se había tirado al río 3 semanas antes.
insegura, invisible, desesperada por ser importante. Y pensé en quién me había convertido. Seguía siendo una sanadora, seguía siendo compasiva, pero ahora templada con fuerza y determinación. Quiero quedarme, dije, no como propiedad o pieza política, sino como yo misma, como alguien que pertenece aquí, porque se lo ha ganado. Te lo has ganado. Su mano encontró la mía en la barandilla. Más de lo que imaginas. Hay algo más. Me volví para mirarlo de frente. Ese día en el río, cuando te saqué, no solo te salvé la vida, tú también salvaste la mía. Me diste un propósito. Me mostraste que podía ser más que invisible. Así que esta deuda, este vínculo del que todos hablan, es mutuo. Su expresión se suavizó de una manera que nunca había visto antes. ¿Mutua?, repitió en voz baja. Sí, le apreté la mano. Así que si me uno a tu manada, no es como alguien protegida, es como alguien igual, alguien que eligió esta igualdad, asintió él. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Al consejo no le gustará eso. Bien, que hablen. Se rió con una risa genuina y sin reservas. Y por un momento, no era el rey Alfa que cargaba con el peso de un reino. Era solo Raven, un hombre que casi muere y fue rescatado por alguien que se negó a dejarlo ir. 6 meses después, me encontraba en el ala médica real como sanadora totalmente certificada. Mi formación había concluido. Clara trabajaba a mi lado. Nuestra amistad se había restaurado y fortalecido. El comandante Sage me había reclutado para entrenar a otros miembros de la manada en tácticas de supervivencia y pensamiento estratégico. Y, ocasionalmente, cuando la política requería una voz que hablara con compasión, en lugar de con cálculo, Raven me pedía que asistiera a las reuniones del consejo. Había encontrado mi lugar, no por accidente, sino por elección, no por haber sido salvada, sino por elegir salvar a otra persona y aceptar la transformación que siguió. La chica de cabello claro que saltó a un río embravecido había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia y por fin segura de su propio valor. Y cuando Raven me miraba al otro lado de salas abarrotadas o en momentos de tranquilidad en balcones iluminados por la luna, veía en sus ojos lo que sentía en mi propio corazón. Reconocimiento, respeto y el comienzo de algo que iba más allá de la deuda o el deber. Ambos nos habíamos estado ahogando de diferentes maneras y ambos habíamos elegido sobrevivir juntos. El reino susurraba sobre nosotros, por supuesto. Siempre lo harían, pero sus especulaciones ya no importaban. Lo que importaba era que yo había sacado al rey Alfa de un carruaje que se hundía, y al hacerlo, nos había salvado a ambos.